Hola, hola, mi gente, buenos días. Saludos de acá desde Perú. Les saluda Harold. En esta oportunidad voy a hablar un poquito de este librito y vamos a tratar de analizar los puntos que a ustedes les van a servir, ¿no? De antemano decirles que no lo tengo en PDF, yo se lo compré acá en mi país a un amigo mío que es librero, se llama Salomón Jesús. Los hermanos que son de Perú, si gustan, me pueden mandar un mensaje por interno para darles el teléfono de Salomón y que les pueda pues vender el libro. Bien, sin más preámbulos, voy a comenzar a dar primeramente la descripción de este libro para decir en qué nos puede aportar en nuestra formación bíblica, espiritual y académica. Bueno, ante todo, familia, vamos a entender cuáles son las razones para analizar estos tópicos que plantea el doctor Mario Meir Javier Sabán desde la Cábala, ¿no? Nosotros, en su gran mayoría, y hablo en primera persona, partimos justamente pues de muchos de alguna religión católica, otros de una religión evangélica, otros de una religión mesiánica, otros de una religión netzarita, otra de una religión nazratí, como uno quiera llamarle, ¿no? Aunque uno diga que no que es movimiento o lo que sea. No lo digo por ofender, lo digo en términos generales. Entonces, generalmente, familia, tenemos diferentes formaciones, ¿no? Que es respetable. Ahora, el doctor Mario Meir Javier Sabán quiere con este libro enseñarnos que lo que ha enseñado el maestro Yeshua de Nazaret tiene profundidad y tiene bastante sod, ¿no? Hay temas que nosotros siempre lo hemos tocado en el nivel peshat, en el nivel literal, ¿no? Por ejemplo, eh, digamos, ¿no? Acerca de las 10 vírgenes, ¿no? La parábola de los talentos, pero el propósito del maestro Mario Sabán es mostrar estas enseñanzas ocultas de Yeshua de Nazaret y cómo esas enseñanzas tienen justamente mística, ¿no? Y de hecho tiene mucha cábala. Entonces, ese es el propósito de Mario de promover este libro. En el siguiente audio hablaré un poquito la introducción del mismo. Hola, hola mi gente. En esta parte el doctor Sabán dice lo siguiente. Capítulo único, el reino de Dios, Tikkun Olam. Yeshua era un judío, hijo y nieto de judíos. Nació, vivió y murió como un judío. Estaba orgulloso de ser parte del pueblo de Israel. Su madre Miriam era judía, su padre José, sus cuatro abuelos también lo eran. Todo el linaje de Jesús era israelita y fue crucificado por el Imperio Romano y un grupo corrupto de sacerdotes como el rey de los judíos, entre paréntesis, INRI. Bueno, familia, es muy importante cómo comienza el doctor Mario Sabán acerca de esto, definiendo que Jesús no era griego, ¿no? Definitivamente él dice que es judío. Y añade algo que es muy importante, ¿no? Que Jesús de Nazaret o Yeshua Minasrat es hijo biológico de José y María. O sea que Sabán está dejando claro que la concepción por Espíritu Santo no es una cosa real, ¿no? Obviamente Mario no entra mucho a a este tema, pero hay otros maestros como Elisha eh, que tiene un estudio, ¿no? Acerca de el cristianismo, ¿no? Este maestro entonces sí deja claro que Jesús de Nazaret o Yeshua es hijo biológico de María y de José, ¿no? Y añade algo que rompe el estatus cristiano. Los cristianos creen que los judíos son los que han matado a Yeshua, pero acá Mario Sabán en el primer párrafo deja claro que fue el imperio de Roma, ¿no? Los que ejecutan la crucifixión y un grupo corrupto. O sea, para el doctor Sabán está claro que los seduquín, los saduceos, era gente corrupta, gente vendida por dinero al imperio romano. Entonces la corrupción, señores, no es una cosa actual de nuestros gobiernos en América Latina, no. La corrupción es un tema que ha venido siempre, siempre ha habido corrupción y así como hay políticos que se venden a cambio de dinero por ciertas empresas, en este caso, los sacerdotes saduceos se vendían a Roma no solamente por el tema del dinero, sino por una posición de privilegio. Entonces, muy claro, muy importante lo que el doctor Sabán comenta en esta primera parte, que Jesús nació como judío, fue crucificado y muere como un judío, no como un griego, no como fundador del cristianismo, y eso me parece espectacular.
El doctor Saban también añade que Yeshua fue un maestro excepcional en la interpretación de la Torá y fue llamado con el título de Rabí. Yeshua no solamente conocía el nivel literal y las interpretaciones del texto bíblico, sino también fue un sabio del Sot, entre paréntesis secreto, de la Torá. En la historia judía, quienes conocen los secretos de la Torá adquieren un título que los ennoblece, el de Mekualim, cabalistas. Por tanto, sin lugar a dudas, y en esta obra lo vamos a demostrar, que Yeshua fue un cabalista. Así lo dice el doctor Mario Meir Javier Saban. Bien, familia, siguiendo el libro de Mario, en el siguiente párrafo dice, no, dentro del judaísmo existe una tensión interior que se debe conocer para comprender las ideas místicas de Yeshua de Nazaret. Si esta problemática no se estudia ni tampoco se investiga, no se podrá comprender prácticamente nada de sus enseñanzas. El judaísmo se sostuvo sobre dos pilares, la observancia de la Torá y la expectación mesiánica. Del siglo II al siglo II, el judaísmo sufrió un cambio de importancia. El sistema de sacrificios de Jerusalén queda completamente anulado por la destrucción del sagrado recinto en el año 70 de nuestra era. Mas, sin embargo, el movimiento de los rabanín, fariseos, ya estaba creando una tradición alternativa al poder saduceo. Gracias a estos rabinos farisaicos, el judaísmo se salvó de ser desaparecido. Bien, familia, siguiendo el libro de Mario, en el siguiente párrafo dice, no, dentro del judaísmo existe una tensión interior que se debe conocer para comprender las ideas místicas de Yeshua de Nazaret. Si esta problemática no se estudia ni tampoco se investiga, no se podrá comprender prácticamente nada de sus enseñanzas. El judaísmo se sostuvo sobre dos pilares, la observancia de la Torá y la expectación mesiánica. Del siglo II al siglo II, el judaísmo sufrió un cambio de importancia. El sistema de sacrificios de Jerusalén queda completamente anulado por la destrucción del sagrado recinto en el año 70 de nuestra era. Mas, sin embargo, el movimiento de los rabanín, fariseos, ya estaba creando una tradición alternativa al poder saduceo. Gracias a estos rabinos farisaicos, el judaísmo se salvó de ser desaparecido. Bueno, mi gente, es muy importante notar lo que dice acá el doctor Saban, ¿no? De hecho, nosotros tenemos que tener en cuenta, y yo sí le aclararía acá al doctor Mario, es que no podíamos hablar de el judaísmo en singular. Ahora les diré la razón. Porque si nosotros decimos el judaísmo, se entiende que solamente había un tipo de judaísmo. Lo más correcto es llamarle los judaísmos en plural, y explicaré por qué. Cuando hablamos de los judaísmos, hablamos del judaísmo de los fariseos, el judaísmo de los saduceos, el judaísmo de los herodianos, el judaísmo de los escribanos, el judaísmo de los terapeutas, el judaísmo de los judíos alejandrinos, el judaísmo de los judíos griegos. Porque nosotros cometemos el error y el horror de pensar en el judaísmo en singular como que solamente fuera uno, cuando hubieron muchos judaísmos. Y después de la asamblea de Yafne, note que no digo concilio porque esa es una palabra anacrónica. Después de la reunión de Yafne, para más adelante va a ser el grupo Perush fariseo, el que va a imponer las normas, y los judaísmos que tenemos actualmente, como el judaísmo, el judaísmo sefardita, askenazi, ¿no? Masortí, reformista, etcétera, etcétera, van a ser el resultado de esa reunión que va a haber justamente en Yafne. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque no podemos hablar de el judaísmo, sino de los judaísmos, y que cada judaísmo tenía su propia visión. Los esenios tenían una visión distinta a los fariseos. Los fariseos tenían una visión distinta a los saduceos. Los saduceos tenían una visión distinta a los herodianos. Y así con cada una de las escuelas o las sectas de los judaísmos. Entonces yo sí acá no estoy muy de acuerdo con el doctor Mario, porque yo sí no le llamaría el judaísmo, yo le llamaría los judaísmos, porque hubieron muchos. Entonces en ese aspecto pues hago la salvedad, y me parece importante lo que acota Mario, ¿no? Él está acotando de que después de la destrucción del templo, en absoluto que el pueblo de Israel pierde definitivamente algo muy importante, ¿no? Referente a su identidad espiritual. Pero que los fariseos van a ser, digamos, aquellos que van a ver
una nueva adaptación de un templo, pero sin el templo, ¿no? En la cual ya no habrán sacrificios de animalitos, sino serán tus oraciones, ¿no? Y digamos así, reformas que van a ser importantes para un pueblo que esté expatriado, ¿no? Que ya no esté en su tierra. Asimismo, estimados amigos, comenta en el capítulo 1 el doctor Mario que los rabinos reemplazan a los sacerdotes del templo. Y esto sucede en el siglo I. Sin embargo, para que esto aconteciera 2 siglos antes, los rabinos ya estaban elaborando una serie de tradiciones que se multiplicarían infinitamente. Actualmente la cantidad de tradiciones acumuladas que tiene el judaísmo es prácticamente imposible de conocer. El cerco religioso tenía como objetivo la supervivencia nacional del pueblo judío. En el judaísmo no encontramos ante una aparente contradicción interior. El nacionalismo, que se centra en el cuidado de la supervivencia de la identidad judía, y el universalismo, que pretendió y pretende la redención de la humanidad en su totalidad. Es una actitud muy importante la que usan los rabanín, ¿no? Ya que el templo es el corazón de la fe judía y obviamente pues sin templo se pierde referencia, ¿no? De hecho, las sinagogas van a comenzar a jugar el papel espiritual de un mini templo, ¿no? Obviamente en la sinagoga no se matan animales ni hay kohanim, ¿no? Y es interesante notar que la figura de lo que es el rabino, ¿no? De alguna manera va a sustituir a la figura del Cohen, ¿no? No porque lo sustituya en el tema de la función dada pues en Levítico, no, me refiero en el término de líder espiritual, de mentor, de maestro, si se quiere llamar de esa manera, ¿no? Y no recuerdo ahorita en qué libro, pero sí leí de que en Jerusalén se encontraron pues bastantes mikvé, ¿no? Obviamente por la cual había rabinos que se sumergían en la mikvé, y en dicho libro se comentaba justamente de que muchos de los rabinos después de la destrucción del templo habían sido Kohanim, ¿no? Entonces me pareció bastante interesante ese punto, ¿no? Y bueno, el tema del nacionalismo es importante porque al no tener el pueblo de Israel ya su tierra, porque los romanos los habían expulsado y le habían cambiado pues a Palestina y a Jerusalén, a la Capitolina, la identidad se centra más en los ritos, en la identidad pues en la Torá y en las prácticas que realiza el pueblo, ¿no? Y eso es bastante interesante, ya que eh, recuerdo, no me recuerdo el expositor, que el Dalai Lama buscó a los rabinos, ¿no? El Dalai Lama le preguntó a los rabinos cómo hicieron el pueblo de Israel para sobrevivir en el exilio. Entonces le explicaron que si bien es cierto, tú ya no tienes tu tierra y no tienes tu templo, pero tu tierra y tu templo están adentro de ti. Entonces me parece muy importante ese aspecto del nacionalismo del pueblo de Israel y cómo esto influencia incluso a otras religiones. En el siguiente párrafo, el doctor Mario comenta que a partir de un momento histórico, el judaísmo se fue bifurcando. El universalismo judío, que buscaba la redención, comprendía que la idea del tikkun olam, entre paréntesis, la irrupción del reino de Dios, constituía el eje vertebral, mientras que otro sector aferrado al nacionalismo judío defiende que sin la redención nacional de Israel y por consiguiente su independencia política, no podía haber una era mesiánica o un reino de Dios. Bueno, a mí me llama mucho la atención que el primer mensaje que sale de la boca de Yeshua es arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Mensaje que también fue promovido por su mentor Yohanan Ben Zacarías, ¿no? O sea, Juan el Bautista. Entonces, cuando se habla del reino de Dios, se interpreta con la idea del tikkun olam, ¿no? Y esto es muy interesante, muy importante. Y acá entramos a algo bastante trascendental. ¿Qué implica el reino de Dios, el tikkun olam? Definitivamente en la mentalidad de los judaísmos, porque si yo tengo que corregirme, de los judaísmos, implica justamente una independencia política y militar del Imperio Romano, entendiendo al Imperio Romano como un imperio invasor, un imperio que había pues conquistado, ¿no? al pueblo de Israel y que le imponía tributos. Entonces ese reino se veía plasmado en algo político. Nosotros a veces aquí en América Latina, sobre todo lo hablo para los hermanos que son cristianos,
Y bueno, pues para varios grupos de raíces hebraicas siempre se ha pensado en un tema espiritual, ¿no? Pero la cuestión ahí, si uno lo ve desde la parte social, no es tanto el tema espiritual, es más el tema social, ¿no? En la cual un Mesías no es alguien que te da una mejilla, ni la otra, o sea, no es una figura como un Buda, no, es una figura como un hombre de guerra, de acción. Por eso de que acá en Mario, en el libro, habla de independencia política. Y lógicamente a nosotros ese tema de la política nos hace ruido porque lo entendemos en función a gobierno, en función a gente corrupta, ¿no? Pero pues el tema de la política es algo, ¿cómo se puede decir la palabra? Es algo que uno no puede escapar. Y en ese momento el tiempo, la política también jugaba un papel muy importante. Por eso se dice en el judaísmo ortodoxo, bueno, los judaísmos actualmente, que cuando venga el Mesías peleará las guerras mesiánicas, ¿sí? Y levantará el tercer templo, ¿no? Y este será pues el Mesías, ¿no? Así se entiende en los judaísmos actuales, ¿no? Entonces tiene que ver con una independencia política. Por eso es que ese es el punto de vista bajo el cual se espera, me refiero para los judaísmos, sobre todo el ortodoxo, al Mesías, ¿no? Al Mesías de Israel. Lo que podíamos notar nosotros es que el maestro sí tenía ese perfil revolucionario y guerrillero y está plasmado en Lucas en 3 puntos. Me basaré en 3 puntos. El primero, el maestro dice claramente, el que no tenga una capa, véndala y cómprese una espada. Mucha gente dice, sí, la espada del espíritu. Ninguna espada del espíritu, señores. Espada para la guerra. Física, obviamente, no es espiritual. El otro punto, la parábola. A mis enemigos, a los que no quieren que gobierne sobre ellos, tráiganlos y decapítenlos. La espada. Otro punto más, cuando Pedro, saca su sica, su espada, le corta la oreja a Malco. Y Yeshua le dice que ¿acaso tú no sabes que yo tengo el poder para pedir a mi padre que me envíe una legión de malajín, de mensajeros? Entonces son temas que hay que considerar. Sé que puede escandalizar, pero es necesario ponerlo siempre en la mesa. Entonces queda claro que la redención de Israel tiene implicancias políticas. Aunque uno no lo quiera aceptar, lo admite el doctor Saban en este párrafo y me parece muy relevante. Ahora, en el siguiente párrafo, el doctor Mario, estamos en la página 19, comenta, estas dos cuestiones, por supuesto, se mezclan en el siglo I. El pueblo judío está enfrentado al imperio romano y no duda nunca de que la liberación nacional de la patria constituye la llegada del reino de Dios. Todo el judaísmo estaba de acuerdo en la idea de instaurar el reino de Dios en este mundo. Las estrategias, sin embargo, no fueron unánimes. Una parte del judaísmo comprendía que se debía trabajar por la redención universal y luego por la redención nacional. Otro grupo, por el contrario, creía que la redención nacional constituía el punto de partida de la redención universal. En este párrafo me voy a detener para hacer un pequeño comentario. Bien, familia, acá lo que tenemos que notar que el doctor Saban justamente está, digamos así, soportando la idea que tiene el judaísmo, ¿no? O bueno, los judaísmos de que tiene que haber eminentemente una guerra, ¿no? O un Mesías caudillo militar, ¿no? Entonces, me parece muy importante las estrategias que menciona Mario, ¿no? Porque una estrategia es la manera en que uno puede planificar para darle solución a un problema, ¿no? Entonces, el tema de la redención universal va a contrastar con la redención nacional. O sea, va a haber un grupo que dice, primero tiene que ser una redención universal para después ser nacional. ¿Qué significa? Bueno, se entiende desde este punto de vista, que cuando venga el Mesías, ya el lobo morará con el cordero, un cabrito los pastorará, ya no habrá más guerras. Entonces se entiende de esa manera con una redención universal. Pero otro grupo dice, no señor, primero tiene que haber una redención nacional, primero el pueblo tiene que liberarse de sus enemigos
Y cuando se libere de sus enemigos, entonces recién esta redención será universal. Bueno, ¿qué podríamos nosotros aportar aquí, ¿no? Como creyentes en la Torá y, bueno, discípulos de Rabí Yeshua, ¿no? Que la redención no fue universal ni nacional. La redención es una redención interna. ¿Qué significa? Que cuando la persona comprenda que está muerta en sus delitos y en sus pecados, y la persona entienda que sus enemigos no son los seres humanos, son tus delitos, tus pasiones, tus concupiscencias. Mejor dicho, tu Amalek es tu ego, ¿sí? Tu Moab, tus eteos, tus fereceos, tus eteos, no son los seres humanos otros pueblos, son tu soberbia, tu orgullo, tu vanidad. Entonces, en la medida en que se dé esta guerra interna, esta redención interna, podrá haber después una redención nacional y por consecuencia una redención universal. Y quiero fundamentar mi premisa en el testimonio del discípulo amado. En el testimonio del discípulo amado, conocido como libro de Juan, hay una parte en la cual Yeshua dice, yo vine a hacerles libres. Y la gente dice, oye, ¿libre de qué? Si yo nací siendo libre. Y Yeshua le dice, libre del pecado. El que es esclavo del pecado, esclavo es. O sea que los seres humanos no tenían una cadena física, tenían una cadena espiritual. ¿Por qué? Porque no podían ver las profundidades de la Torá. Por supuesto que la podían estudiar, la estudiaban de paporreta como loros, pero no se trata de estudiar de paporreta como un loro, se trata de entender la profundidad, la elevación, en cómo esa Torá te cambia la vida y no te convierte en un arrogante, en un soberbio, en un pavo real, sino te convierte en una persona amorosa, justa, piadosa, benigna, generosa, no sectaria que menosprecia a los cristianos o a los católicos o a los testigos, sino una persona que incluye en la fe, busca la elevación de alma y le da la mano a los demás. Entonces, yo no concordaría con ninguno de los dos puntos, ni con una redención personal, perdón, ni con una redención universal, ni con una redención nacional, sino con una redención de tipo interno, ¿no? Y obviamente esto es lo que yo aprecio en los evangelios y me parece un punto bastante interesante. En la página número 20, el doctor Saban va a hablar acerca de Saulo de Tarso. Rab Shaul dice, Saulo de Tarso Pablo llega a la conclusión de que el mensaje mesiánico tenía un impacto más rápido en los gentiles, los goyim. Como judío diaspórico comprendió que la redención de los gentiles, de toda la humanidad, se estaba produciendo antes que la del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en su mayoría no perdió la esperanza mesiánica de la restauración nacional judía. El sionismo del siglo XIX demuestra que estas esperanzas nunca se perdieron. Bien, acá el doctor Saban habla ya de Pablo de Tarso, ¿no? Un personaje bastante polémico. Polémico porque es amado por unos, odiado por otros, ¿no? Me parece muy importante de cajón cómo analiza Saban a que Pablo es un judío diaspórico. Lo dice con todas sus letras en la tercera línea del primer párrafo en la página 20. ¿Qué significa diaspórico? Que este señor no es de adentro de la tierra de Israel y por consecuencia la visión de Pablo es un judaísmo lai, un judaísmo liberal. Hay que decirlo, señores, con todas sus letras. Y si usted lo quiere verificar, yo le aconsejo que usted revise no lo que dicen los rabinos actuales, porque ese es un rabinismo construido en Yafne. No, mire usted cómo pensaban los judíos en la dispersión en la época del Segundo Templo. Y eso va a ser muy clave para nosotros entender esto. Entonces, ¿qué podría yo darle crédito a Saban? Le felicito por dejar claro que Pablo no es de adentro, sino Pablo es de afuera, es un helénico. Hasta ahí vamos muy bien. Aparentemente Saban acá habla de la redención de los gentiles. A ver, yo le voy a interrumpir a Mario y le voy a preguntar, a ver, doctor Mario, ¿qué sentido tendría que Pablo le hable la Torá y el tema del Mesías a los griegos, a los africanos, a los egipcios que nunca han escuchado de la Torá? Yo creo, y lo digo humildemente, que
el propósito de Pablo era dirigirse a los judíos que estaban afuera de Israel y por consecuencia dentro de estos grupos estaban los justos de la puerta, estaban los que habían hecho la conversión, los prosélitos, como el caso de Cordelius y otros más que se mencionan los escritos nazarenos, ¿no? Entonces el mensaje no va a cualquier pagano, no. Ahí sí yo creo que el doctor tendría que hacer hincapié, bueno, lo hago yo, en que ese mensaje va directamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y que entre esa buena gente haya conversos y prosélitos, esa es otra cosa. Me parece que eso es muy importante, ¿no? Ahora, el doctor dice que se estaba produciendo antes que en el pueblo de Israel, por supuesto. Incluso el mismo Yeshua le dice a los Perushim, en los Masoret, le dice, ¿no? Yo me iré a un lugar donde ustedes no me podrán seguir. Entonces ellos reflexionan, ¿a dónde se irá? ¿A los de la diáspora griega? O sea, se irá a los judíos que están expatriados, que no podamos encontrarle. Entonces queda claro que hay un pueblo que está expatriado, ¿no? Pero que este pueblo no es pagano, es un pueblo que tiene raíces pues eminentemente judías y que obviamente la misión va para ellos, ¿no? Que en el proceso haya conversos, eso es otra cosa. Ahora bien, Mario Sabán dice lo siguiente, ¿no? En cambio, Yeshua de Nazaret se acerca a las posiciones del misticismo judío, paréntesis, la cábala. En realidad él no comprendía el reino de Dios en términos paulinos ni en términos nacionalistas. Para el místico, el reino de Dios debe operar de acuerdo a un cambio de conciencia. Bien, voy a hacer un comentario. Acá me parece muy importante lo que dice Sabán, y yo siempre lo he dicho, que Pablo tiene un judaísmo distinto al judaísmo de Yeshua. Pablo habla de la gracia o la Geset, Yeshua jamás habló de eso. Yeshua habla justamente de ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. La misión de Pablo es universalista. Yeshua no abole la circuncisión física. Pablo la refuta en la carta a los Gálatas. Entonces noto una cosa importante. Pablo no lleva el mismo mensaje de Yeshua, eso queda claro. Tiene otro estilo, muy distinto al de Yeshua. Mi pregunta, mi reflexión es, ¿y por qué el señor Pablo no se sujetó a los que estaban en Israel? Me refiero a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Por qué Pablo hizo lo que se le dio la gana? Para mí, y lo digo abiertamente, eso es un error de parte de Pablo. ¿Por qué? Porque él llega al último y él se legitimiza diciendo, no, es que yo tuve una revelación. Pero no, pues primero tiene que haberse capacitado, instruido con aquellos que ya habían caminado con el maestro anteriormente. Entonces, por eso Sabán deja claro que Yeshua tiene un misticismo muy distinto y tiene una enseñanza distinta a lo que enseña Pablo, y eso me parece importante. Y como crítica, todas las iglesias son de corte paulino. Ninguna iglesia es de corte yeshuático. O sea, todas son paulinas, pero ninguna es de Yeshua. Entonces, por eso es que al hermano cristiano le cuesta. ¿Por qué? Porque no se sabe cuál fue el cristianismo vencedor, ¿no? Y obviamente eso lo dice también el doctor Piñero en su libro llamado Los cristianismos derrotados, ¿no? Que el cristianismo vencedor fue el paulino. Entonces, bueno, me parece eso muy importante. Familia, en este último párrafo que voy a compartir el día de hoy, dice así el doctor Mario, ¿no? Es por este motivo que en este punto existe una diferencia notable entre Pablo y Yeshua. Para Saulo de Tarso, en el fondo, la redención era política, un contragolpe espiritual del judaísmo mesiánico al imperio romano, no a través de las armas, sino a través de las creencias religiosas. El cristianismo paulino constituye ese contragolpe teológico. Mientras que el judaísmo se centró en la redención nacional, el cristianismo pretendió una redención internacional. Como podemos apreciar, tanto el judaísmo como el cristianismo, rama natural del judaísmo, son movimientos de redención política. Bien, voy a dar mi último comentario para dejar de descansar el día de hoy. Bien, familia, ya para cerrar esta hermosa mañana y mi participación en este día que me ha sido asignado,
Me parece importante lo que está comentando aquí Saban, ¿no? De que es diferente, distinta la posición de Yeshua con Pablo. Obvio, obviamente que sí. Son dos escuelas completamente diferentes. Y deja claro, ¿no? Mario Saban, que el judaísmo mesiánico es un contragolpe espiritual al Imperio Romano. A ver, yo no le llamaría judaísmo mesiánico, porque ahí le hago otro paréntesis al doctor Mario. Los movimientos mesiánicos son movimientos guerrilleros, armamentistas, independistas, como los de Judas el Galileo, como de Teudas y todo este grupo de personas. Y no encuentro yo en los evangelios algo en la cual Yeshua haya liderado un levantamiento militar en masa. Entonces yo no le llamaría judaísmo mesiánico, no, 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 ahí yo no estoy de acuerdo con el doctor Sabán, me perdona el doctor, no estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo le llamaría yo judaísmo nazareno? ¿Por qué razón? Porque tiene sus orígenes en el maestro de Nazaret. No le llamaría mesiánico, sinceramente. Ahí sí no comulgo con el doctor Sabán. Porque, por ejemplo, de ser un judaísmo mesiánico, hubiera tenido que haber una serie de intervenciones militares. Por ejemplo, lo que profesó Bar Kokhba, yo sí le llamaría judaísmo mesiánico, porque fue un movimiento de guerra militar y obviamente pues sanguinaria. En ese caso sí le llamaría mesiánico, pero a lo que hace el maestro yo le llamaría un judaísmo más nazareno, ¿no? Entonces, acá comenta el doctor que no es por las armas, sino por las creencias. Sí, en eso estoy de acuerdo. Por eso es incorrecto llamarle judaísmo mesiánico, es mejor llamarle judaísmo nazareno. El doctor comenta que el cristianismo paulino constituye un contragolpe teológico. No, yo discrepo mucho acá. El cristianismo de corte paulino es pagano. ¿Por qué razón? Se deslinda de sus raíces hebraicas, crea la figura del Dios hombre, abrazan la adoración al día domingo y se van alejando poco a poco de lo que va a ser el judaísmo. Por eso el profesor Shlomo Pines, en su libro llamado Los primeros cristianos, o ¿cómo se llama? Los primeros judeocristianos, ahora sí está bien, los primeros judeocristianos, él aclara de que los discípulos de Pablo, en vez de convertir a los paganos al judaísmo, ellos se convierten al paganismo, ¿no? Por lo tanto, yo sí acá discreparía mucho con el doctor Mario, porque el cristianismo paulino es lo que va a dar nacimiento al monstruo, pues, ¿cómo se llama el monstruo? Catolicismo romano. Pero obviamente, pues eso no viene de adentro de Israel, viene de afuera, ¿no? Ahora, dice que el judaísmo o los judaísmos, también le corrijo al doctor, no es el judaísmo, son los judaísmos, se centran en la redención nacional. Y el cristianismo pretende una redención. No, 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 acá sí no estoy de acuerdo. El cristianismo, entendido por Constantino, que va a ser la legitimación de el cristianismo paulino, no pretende ninguna redención internacional, pretende la unificación del imperio romano como una sola creencia en todos los confines del imperio. Entonces yo sí no estoy acá de acuerdo con el doctor Mario. Acá sí yo refuto completamente este aspecto. Dice, como podemos apreciar tanto el judaísmo como el cristianismo son movimientos de redención política. Bueno, en el caso del judaísmo sí, pues no, porque tenía que desvincularse completamente del imperio. Y en el caso del cristianismo vemos que fue un instrumento utilizado por Constantino para que todos los súbditos se sometan. Y obviamente ahí sale el acta Santam Santorum, en la cual dice, a través de este decreto nos deslindamos de los días de Sabbat, de las lunas nuevas, de los rojodes, no queremos tener nada que ver con ese pueblo, etcétera. Entonces, acá hay una cosa que es profunda, ¿no? Definitivamente me queda claro que el judaísmo de Pablo es muy contrario, y yo lo calificaría de traicionero al judaísmo de Yeshua, pero es también interesante notar que el judaísmo y el naciente cristianismo van a caminar vías completamente distintas, ¿no? Entonces, familia, este es mi comentario. Yo cierro aquí el día de hoy. Y si Adonai nos da vida y permite, la siguiente semana continuaré comentando, ¿no? Comentando porciones, no todo el libro, vamos a ir de porción en porción hasta que podamos acabar el libro, y eso será cada miércoles, ¿no? Iremos avanzando de poco en poco, así que les agradezco, tengan un día bendecido y que Hashem nos dé santidad y prosperidad. Shalom Lechem.